El millonario corre y se congela al oír a una mendiga negra luchar por los niños en el granero. Ricardo Mendoza, el rey del Torrontés en Cafayate, un tipo duro, callado, casi un fantasma desde que Elena y Sofía, sus amores, se fueron en ese maldito accidente. 5 años. 5 años de vino y soledad en la soledad, su viña. Pero esa noche, madre mía, qué noche. Tormenta como nunca se ha visto en Salta. El viento chillaba como la mismísima Llorona. Ricardo, con un coñac para calentar el alma, oyó algo en el granero viejo. Primero pensó que eran las ratas, más valientes que nunca con esta tormenta. Pero después, un grito y una voz de mujer, fuerte, decidida. Ricardo agarró la linterna y salió. El barro le chupaba las botas. Abrió la puerta del granero y se quedó helado. Allí estaba ella, Sofía, una mujer negra, de piel ébano brillante bajo la luz de la linterna, abrazando a 2 niños, pegados a su falda, temblando de frío y miedo. «No se preocupen, mis chiquitos», les decía Sofía con una voz que retumbaba en el granero. «Aquí vamos a estar bien. Lucharemos por nuestra tierra, por lo que es nuestro». Ricardo no podía creer lo que veía. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué decía esas cosas? ¿Y por qué su nombre le sonaba tan familiar, como un eco perdido en el tiempo? Antes de que pudiera hablar, Sofía lo miró a los ojos. En su mirada había miedo. Sí, pero también una fuerza. «Por favor, señor», suplicó, «no nos entregue a Javier. Ese hombre es capaz de todo para quitarnos lo que nos pertenece». Crack. La puerta del granero chirrió a sus espaldas. Una sombra alta, amenazante, se proyectó sobre la pálida luz de la linterna. Una voz ronca, conocida, resonó en la noche. «Sofía, sal de ahí. Sabes que tarde o temprano te encontraría». ¿Quién era Javier? ¿Qué tierra le querían quitar a Sofía? Ricardo sintió que la tormenta, la de afuera y la de adentro, apenas estaba empezando. «Ey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que la Seguide removió sus inscripciones sin aviso. Da solo una conferida rápida en el botón vermelho ahí embajo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquel like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios de cuál ciudad você está asistiendo. Adoro conocer cada pessoa increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Crack. La puerta del granero chirrió a sus espaldas. Una sombra alta, amenazante, se proyectó sobre la pálida luz de la linterna. Una voz ronca, conocida, resonó en la noche. «Sofía, sal de ahí. Sabes que tarde o temprano te encontraría». ¿Quién era Javier? ¿Qué tierra le querían quitar a Sofía? Ricardo sintió que la tormenta, la de afuera y la de adentro, apenas estaba empezando. Ricardo apretó los puños. «Ya basta. Suficiente de fantasmas del pasado. Aquí no vas a llevarte a nadie», gritó, plantándose frente a Javier. Era un tipo corpulento, con la cara marcada por el sol y la mala vida. Sus ojos, fríos como el hielo, se clavaron en Ricardo. «¿Y tú quién eres, viejo?», escupió Javier con desprecio. «Métete en tus asuntos, que esto no te incumbe». Ricardo sintió la sangre hervirle. ¿A quién le hablaba así? «Esta es mi tierra y tú no eres bienvenido», respondió con la voz temblando de rabia. Javier soltó una carcajada. «Tu tierra, pero si tú ya no tienes nada. Lo perdiste todo cuando se te fueron tu mujer y tu hija». Esas palabras fueron como un puñal en el corazón de Ricardo. El dolor,
que creía dormido, resurgió con una fuerza brutal. Apretó los dientes para no derrumbarse. Pero entonces Sofía se adelantó. «Javier, basta», dijo con voz firme. «Este hombre no tiene nada que ver con nuestros problemas». Javier la miró con una mezcla de furia y decepción. «Tú siempre defendiéndolo, Sofía, siempre prefiriendo a los ricos antes que a tu propia gente». Ricardo no entendía nada. ¿De qué gente hablaba Javier? ¿Qué pasaba entre ellos? «No digas tonterías», respondió Sofía. «Esto no se trata de ricos o pobres, se trata de justicia». De pronto, uno de los niños, el más pequeño, se aferró a la falda de Sofía y la miró, con sus ojos grandes y asustados. «Mamá», susurró, «tengo miedo». «Mamá». Ricardo sintió que el mundo se le venía encima. ¿Sofía era la madre de esos niños? Pero, ¿cómo era posible? Él la había visto hacía apenas unos minutos, una desconocida. Y ahora, de repente la linterna cayó al suelo, dejando el granero a oscuras. Un grito ahogado resonó en la noche. «¡Sofía!», gritó Ricardo, intentando encontrarla a tientas. «¿Estás bien?». Pero no hubo respuesta, solo el sonido del viento aullando y la lluvia golpeando el techo. Ricardo encendió el encendedor que siempre llevaba en el bolsillo. Una pequeña llama iluminó el rostro de Javier, que sonreía con malicia. «¿La buscas?», preguntó Javier con voz burlona. «Ya es tarde, se fue con lo que le pertenece». Ricardo sintió un escalofrío. ¿Qué quería decir Javier? ¿A dónde se había ido Sofía? Y lo más importante, ¿qué era eso que le pertenece? Entonces vio algo que lo dejó sin aliento. En el suelo, junto a donde había estado Sofía, había una fotografía. Ricardo la recogió temblando y la acercó a la llama del encendedor. No podía ser. Era una foto de Elena, su esposa. Pero Elena estaba embarazada. Ricardo sintió que el corazón se le paraba. ¿Significaba eso que esos niños? Javier se acercó a él y le susurró al oído. «¿Te sorprende, viejo? La vida da muchas vueltas, y a veces los secretos más oscuros salen a la luz». Ricardo sintió un calafrío. ¿Qué quería decir Javier? ¿A dónde se había ido Sofía? Y lo más importante, ¿qué era eso que le pertenece? Entonces vio algo que dejó sin aire. En el suelo, perto de donde Sofía estaba, había una fotografía. Ricardo la pegó tremendo y la aproximó a la forma del scooter. No podía ser. Era una foto de Elena, su esposa. Pero Elena estaba grávida. Ricardo sintió que el corazón paraba. ¿Significaba eso que esos niños? Javier se acercó a él y le susurró al oído. «¿Te sorprende, viejo? La vida da muchas vueltas, y a veces los secretos más oscuros salen a la luz». Ricardo cambaleó, la foto cayó de su mano. Javier rió, una risada fría, cruel. «¿Sabe, Ricardo?», Javier continuó, a voz un susurro venenoso. «Sofía siempre fue diferente, un alma buena, presa a una vida de miseria». ¿Miseria? El que decía. Elena era una garota rica, mimada, mas Sofía trabajaba para su familia, cuidaba de Elena, hacía todo por ella. A cabeza de Ricardo giraba. Era de más para procesar. Elena, grávida, Sofía, una empregada. Elena engravidó, sabe de eso. Mas que você não sabe é que ela não queria o bebê. Não queria arruinar sua vida social, seus amigos, suas festas. Nó se formou na garganta de Ricardo. Ele não conseguia respirar. Então ela pediu a Sofia, implorou a Sofia, para fazer algo a respeito, para se livrar da criança. O isqueiro caiu de sua mão, apagado. A escuridão do celeiro pareceu engolir Ricardo. Sofia se recusou, é claro. Ela amava aquela criança antes mesmo de nascer. Então ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Javier fez uma pausa, saboreando o momento. Ela fugiu.
Fugiu com Helena e com o bebê. Fingiram um acidente. Incendio. Todos acreditaron que Helena y la crianza estaban muertas. Un grito silencioso escapó dos labios de Ricardo. Imposible. No podía ser verdad. Sofía crió a sus hijos de Helena como si fuesen Zeus. Trabajó duro, sacrificó todo para darles una vida decente. Las crianzas, los hijos de Helena, ¿estaban vivos? Y ahora, tú apareces. Después que viene el rico, el poderoso Ricardo Mendoza, queriendo ser el héroe, queriendo tirarlos de Sofía. Javier se aproximó más, o rostro a centímetros de Ricardo. Mas vosé no va, porque yo no voy dejar. Sofía merece ser feliz, y esas crianzas, ellas merecen saber la verdad. De repente, Javier agarró a Ricardo pelo, brazo y o arrastó para fora do celeiro, para a chuva torrencial. «Oye», él le gritó, apuntando para a estrada. Un carro preto, luxuoso, esperaba. Y dentro, Helena, viva. Helena olió para Ricardo, os ollos cheios de lágrimas. «Ricardo», ella dice, a voz un susurro frágil, «preciso te contar una cosa». Mas antes que ella pudiese decir más nada, un tiro ecoó una noche. Helena cayó para el lado, sangrando. Javier cambaleó, a mano en el pecho. Y Ricardo ficó parado, congelado, en cuanto a la tempestad huibaba al cerredor, levando consigo la verdad y la esperanza. Ricardo se quedó helado. Helena desplumada en el asiento, la sangre tiñendo su vestido. Javier, con la mano en el pecho, mirándolo con una mezcla de furia y alivio. La tormenta seguía azotando, como si el cielo mismo estuviera llorando. Se acercó tambaleándose a Helena. «¡Helena! ¡Helena!», gritaba, pero ella no respondía. Sus ojos estaban cerrados. De repente sintió un golpe en la cabeza. ¡Pum! Todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba atado a una silla. La lluvia había cesado, y el sol comenzaba a salir, pintando el cielo de naranja. Estaba de nuevo en el granero. Javier lo miraba desde la sombra. «Despertaste, viejo», dijo Javier, con una sonrisa amarga. «Tenía cosas que contarte». Ricardo intentó moverse, pero las cuerdas eran demasiado fuertes. «¿Dónde está Helena? ¿Qué le hiciste?», preguntó con la voz temblorosa. Javier soltó una carcajada. «Helena ya no importa. El plan era que confesara toda la verdad, que te dijera quién realmente estaba detrás de todo esto. Pero se nos adelantaron». Detrás de Javier, una figura emergió de la oscuridad. Una mujer, alta, elegante, con un rostro que Ricardo conocía muy bien. Doña Isabel, la madre de Helena. Ricardo no podía creer lo que veía. ¿Qué hacía doña Isabel allí? «Hola, Ricardo», dijo doña Isabel con una voz helada. «¿Cuánto tiempo? ¿Tú estás detrás de todo esto?», preguntó Ricardo, incrédulo. Doña Isabel asintió lentamente. «Helena era mi hija, y tú la arruinaste. La dejaste embarazada y quisiste quitarle todo su futuro». «Pero yo amaba a Helena», exclamó Ricardo. «Amor, tonterías», escupió doña Isabel. «Helena tenía un destino. Estaba destinada a casarse con alguien de su clase, a tener una vida de lujo y poder. No iba a permitir que un campesino como tú se lo arrebatara». Ricardo no podía entender. ¿De qué estaba hablando? «¿Tú planeaste el accidente?», preguntó con un hilo de voz. Doña Isabel sonrió. «Exactamente. Necesitaba deshacerme de Helena y de la criatura. Pero Sofía lo complicó todo. Llevó a los niños y desapareció. Pensé que nunca más los volvería a ver». Ricardo miró a Javier. «¿Y tú? ¿Cómo encajas en todo esto?». Javier suspiró. «Yo siempre amé a Sofía.
Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Doña Isabel me encontró y me ofreció una oportunidad: encontrar a Sofía y a los niños. A cambio, me daría una vida mejor. «¿Pero por qué me ibas a entregar a Sofía?», preguntó Ricardo confundido. Javier lo miró con tristeza. «Nunca quise lastimar a Sofía. Mi plan era protegerla, mantenerla alejada de doña Isabel. Pero ella quería que tú supieras la verdad». Doña Isabel se acercó a Ricardo. «La verdad es que esos niños nunca debieron existir. Son una mancha en mi legado. Y ahora voy a deshacerme de ellos para siempre». En ese momento, la puerta del granero se abrió de golpe. Sofía entró corriendo, con los niños agarrados de la mano. «¡No!», gritó Sofía. «¡No los vas a tocar!». Doña Isabel sacó una pistola, pero antes de que pudiera disparar, un grito desgarrador resonó en el granero. «¡Mamá!», gritó uno de los niños. Todos se quedaron helados. El niño, el más pequeño, señalaba a doña Isabel. «Abuela, ¿por qué haces esto?», gritó de nuevo. «Abuela», Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Los niños conocían a doña Isabel. Ellos sabían que era su abuela. ¿Pero cómo? Y entonces doña Isabel habló, con una voz suave, casi maternal. «Mi amor», dijo acercándose al niño, «siempre supe que volverías a mí». Ricardo no podía entender nada. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla. Doña Isabel sonrió, una sonrisa llena de locura. «La verdad, Ricardo, es mucho más retorcida de lo que imaginas. Elena nunca huyó con Sofía. Elena murió en el incendio. Pero antes me entregó a sus hijos. Me pidió que los criara, que les diera el futuro que ella no pudo tener». «Pero entonces Sofía», preguntó Ricardo, sin aliento. Doña Isabel soltó una carcajada. «Sofía era mi herramienta, la persona que me ayudó a ocultar la verdad, la que se encargó de criar a los niños para mí. Pero ella se enamoró de ellos. Quiso llevárselos. Y eso no lo podía permitir». Ricardo no podía respirar. Todo lo que creía saber, todo era mentira. Doña Isabel levantó la pistola. «Es hora de terminar con esto», dijo con voz fría. «Es hora de que todos conozcan la verdad». Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Javier se interpuso en su camino. «No», gritó Javier. «Yo no voy a permitir que lastimes a estos niños». Y entonces todo se volvió un caos, un forcejeo, un disparo, un grito. Y la verdad más oscura y terrible de todas, estaba a punto de salir a la luz. E entonces todo viró un caos, un empurra, un tiro, un grito. Y la verdad más oscura y terrible de todas, estaba prestes a vir a tona. Javier cayó. Silencio. Doña Isabel oyó para arma na mano, como si no acreditase lo que tiña feito. Sofía agarró a sus hijos, protegiéndolos. Ricardo no conseguía se mover. Entonces la puerta do celeiro se abrió nuevamente. De esta vez no era ninguém que Ricardo conocía. Un hombre, alto, magro, con un terno caro y un ollar frío. «Doña Isabel», dice el hombre, con una voz calma y calculada, «ya llega. El acuerdo fue que la verdad venía a tona, no un masacre». Doña Isabel tremió. Eu precisaba protegerlos. Ellos son mis nietos». El hombre sonrió. «Ellos son un daño colateral. Nuestro objetivo siempre fue Ricardo Mendoza. Y ahora, él sabe de más». Ricardo finalmente consiguió falar. «¿Quién es tú? ¿Qué quieres hacer?». El hombre ignoró a Ricardo. «Leven a doña Isabel y los testemunhas». Dos hombres entraron al celeiro. Agarran doña Isabel y Sofía, separando las dos filhos. As crianzas lloraban, desesperadas. «No»,
gritó Sofía. No los leven, por favor. Mas era tarde demasiado. Ellos fueron levados para fuera del celero, para escuridón. El hombre se viró para Ricardo. Debes estarse preguntando el porqué de todo eso, ¿no es? Ricardo no respondió. Estaba paralizado por el miedo. El hombre se aproximó, desde el órgano a Ricardo. Todo comenzó con el vino, con sus viñas, Ricardo, con su poder. ¿Viño? ¿Poder? Ricardo no entendía. Su torrontés era el mejor de la región, y vosé estaba se tornando rico de más, poderoso de más, e isso não agradava a certas pessoas. O homem fez uma pausa, como se saboreasse cada palavra. Então, nós decidimos tirar você do caminho, arruinar sua vida, destruir tudo o que você amava. Ricardo sentiu um ódio fervendo dentro dele. Quem são vocês? Quem está por trás disso? O homem sorriu. Ah, Ricardo, essa é a melhor parte. A pessoa que está por trás de tudo isso é alguém que você conhece muito bem. O homem se afastou e fez um sinal. Alguém entrou no celeiro. Ricardo olhou. Não podia ser verdade. Seus olhos estavam pregando uma peça nele. Ali, parado na porta, estava Helena, viva. Mas não, era a Helena que ele amava. Não era a Helena doce e gentil. Esta Helena tinha um olhar frio e calculista. Un sorriso cruel. «¿Surpreso, Ricardo?», dice Helena, con una voz que él mal reconocía. Ricardo no conseguía falar. Estaba en choque. Eu voltei, mi amor, para terminar o que comenzamos. Helena se aproximó, pasando a mano no rostro de Ricardo. Você siempre fue tan ingenuo, Ricardo, tan fácil de manipular. Ricardo no conseguía entender. ¿Por qué, Helena? ¿Por qué você faría isso? Helena rió. Porque eu nunca te amei, Ricardo. Você era apenas un meio para un fin, un billete para riqueza. Y, o poder. Ricardo sentía o corazón se partir. Todo lo que él acreditaba era mentira. Y agora, dice Helena, pegando la arma de la mano del hombre. Agora, es hora de decir adiós. Ella apuntó la arma para Ricardo. Él entregó los ojos, esperando el fin. Parece poco, él lo perdió. En vez de eso, hubo un grito de dolor. Ricardo abrió los ojos. Helena estaba en el chón, sangrando, y en pie atrás de ella, con una faca en la mano, estaba Sofía. Sofía. Ricardo vio a Helena caer, un buraco vermelho se abrindo en su vestido. Sofía, parada, la faca tremendo na mano. Los ojos llenos de lágrimas, más firmes. Eu não podia deixar, ela susurró, a voz embargada. Ela ia te matar. O homem de terno avanzó, furioso. Mas antes que pudiese fazer alguna cosa, una sirene tocó al longe. Más de una. A policía. Él hesitó. Olió para Ricardo, para Helena caída, para Sofía. De un sorriso frío. Isso no terminó, dice, antes de desaparecer na noche. A policía llegó en segundos. Luces piscando, gritos, correría. Ricardo vio levar en Helena en una ambulancia. Sofía fue algemada y colocada en otra viatura. Él ficó allí, no medio del celero, perdido. Todo tiña virado de cabeza para abajo. Helena era la vilán. Sofía, perdido. A heroína. Mas ¿y as crianzas? ¿Dónde estaban? Un policial se aproximó. ¿Você está bien, señor Mendoza? Ricardo balanzó a cabeza. As crianzas. ¿Dónde están as crianzas? Un policial franció a testa. ¿Qué crianzas? Ricardo explicó todo. Sobre Helena, sobre Sofía, sobre doña Isabel. Un policial lo vio atentamente, con una expresión de descrenza. Señor Mendoza, dice él, finalmente, preciso te informar que doña Isabel falleció a más de 10 años, en un accidente de carro. Ricardo sintió un frío na espinha. Imposible. Él tiña visto doña Isabel. Tiña oído su voz. Você está enganado, él insistió. Eu a vi. Ella estaba aquí. Un policial balanzó a cabeza. Señor, entiendo que você está en choque.
mas no hay ninguna doña Isabel. Y cuanto a las crianzas, no encontramos ninguna crianza no local. Ricardo sintió que iba a enloquecer. ¿Dónde estaban las crianzas? ¿Y quién era aquella mujer que se decía doña Isabel? De repente, él se lembró de algo. La fotografía. La foto de Elena grávida. Él procuró no el bolso, mas no estaba lá. Debía ter caído no el celero. Voltó corriendo para el celero. La policía estaba revistando el local. Él procuró no el chón, desesperado. Entonces vio, debajo de un pedazo de feno, la fotografía. Pegó la foto tremiendo y oyó para ella. Y entonces él le percibió. La mujer en la foto no era Elena. Era él, Ricardo Mendoza, vestido de mujer. Un choque percorrió su cuerpo. Una onda de lembranzas invadió su mente. Lembranzas que él le tenía reprimido por años. Él era Elena. Él le tenía dupla personalidad. Elena era su otra identidad. La identidad que él usaba para controlar su imperio, para se vengar de aquellos que le perjudicaron. Y las crianzas no eran hijos de Elena, eran hijos de él, sus hijos con Sofía. Sofía siempre sobe. Ella siempre sobe que tenía dos personalidades. Ella lo amaba, tanto Ricardo cuanto Elena. Ella lo protegía. Y ahora, él a tenía colocado en perigo. Tenía colocados ses filhos en perigo. Él precisaba encontrarlos. Precisaba protegerlos. Mas ¿cómo? ¿Cómo él podría luchar contra sí mismo? En aquel momento, Ricardo Mendoza desapareció. Y en ese lugar, surgió Elena. Sonrisa fría y determinada en el rostro. Elena salió del celero. Ella sabía lo que tenía que hacer. Y ella no iba a dejar ninguém atraparlo. Ni mismo Ricardo. Elena salió del celero. La lluvia ya tenía parado de vez. Y un cheiro de tierra mollada pairaba no ar. No rostro, no había más confusión o miedo. Solo una determinación fría. Elena sabía lo que tenía que hacer. Ignorando a los policiales que ainda revistaban o celero, caminó a viatura donde Sofía estaba presa. Abrió la puerta con un pujón, sorprendiendo a los policiales. «Ela ven conmigo», dice Elena, con una voz que no admitía contestación. Los policiales hesitaron. «Señora, no podemos permitir eso. Ella está presa». Elena sonrió, un sorriso que heló el sangre de los presentes. «Ella es mi convidada, y yo no costumo ser contrariada». Para espanto de todos, los policiales recuaron. Elena extendió la mano para Sofía, que la encaraba con una mistura de miedo e incredulidad. «Ven», dice Elena. «Tenemos mucho que conversar». Sofía aceitó la mano de Elena y juntas se afastaron del celero. Caminaron en silencio até a casa de Ricardo. Entraram e Elena fechou a porta, trancando-a. «Precisamos conversar», disse Elena, olhando nos olhos de Sofia. «E merece a verdade». Sofia assentiu. Ainda hesitante, Elena começou a falar, contando tudo. Sobre sua infância, sobre a doença que a consumia, sobre a outra personalidade que surgia quando a pressão era demais. «Eu sei que parece loucura», disse Elena, com a voz embargada. «Mas eu nunca quis te machucar. Eu amo você, Sofia. Sempre amei». Sofia ouvia tudo em silêncio, absorvendo cada palavra. Quando Elena terminou, um longo silêncio se instalou na sala. «Eu também te amo, Ricardo, Elena», disse Sofia, finalmente. «Mas não puedo vivir assim. Não puedo vivir con esa locura». Elena asentió, comprendiendo. «Eu sei. Por eso voy embora. Voy a sumir, y vocês dois podrán ser felices». Sofía franció a testa. «¿Nos dois? ¿De qué estás hablando?» Elena sonrió con un sorriso triste. «¿Você piensa que no sabe? Usted y Ricardo, siempre hay algo entre vocedes. Yo lo vi en sus ojos, y sé que él te ama». Sofía coró, desviando el ollar. Elena se aproximó, pegando en su mano. «Sella feliz, Sofía. Você merece. Y cuide de mis hijos. Ellos son todo para mí.
Y entonces, Helena fez algo que ninguém esperava. Ela tirou uma arma da cintura e apontou para a própria cabeça. Adeus, Sofia, sussurrou com os olhos cheios de lágrimas. Sofia gritou, tentando impedi-la, mas era tarde demais. Helena apertou o gatilho. Um tiro ecoou pela casa. Sofia caiu no chão, em choque. Mas Helena não estava morta. Parada na porta, com a arma fumegando na mão, estava Ricardo. Desculpa, Sofia, disse Ricardo com os olhos marejados. Eu não podia deixar ela fazer isso. Eu não podia deixar ela te machucar. E então, Ricardo Mendoza, o rei do Torrontés, o homem atormentado, desabou em lágrimas. Nos braços de Sofia, ele chorou como uma criança. Desesperado. Mas a verdadeira bomba ainda estava por vir. En medio al choro convulsivo de Ricardo, Sofía sintió algo mollado en sus costas. Una dor lancinante. Sangre. Ricardo, en el momento de trance, habíase virado contra ella. La faca antes empuñada por Sofía para defender Ricardo, agora cravada en sus costas. Los ojos de Ricardo, antes marejados de lágrimas, ahora vacíos, fríos, tomados por una oscuridad insondable. Desculpa, Sofía. Él repetió. A voz un susurro gélido. Eu no podía dejar a la te machucar, ni a mí. Desculpa, Sofía. Él repetió. A voz un susurro gélido. Eu no podía dejar a la te machucar, ni a mí. Mim. Sofia sentiu o mundo girar. A dor nas costas era lancinante. Ricardo, ou o que restava dele, a segurava, os olhos fixos no vazio. Sangue. Tanto sangue. Ela tentou falar, mas a voz não saía. Viu Ricardo cambalear, como se estivesse tentando acordar de um pesadelo. De repente, ele gritou, um grito gutural desesperado. No, que hagué! Deus mío, que hagué! Ricardo se afastou, horrorizado com o que havia feito, as mãos tremendo, manchadas de vermelho. Olhou para Sofia, depois para a faca, depois para si mesmo. E então, ele começou a rir, uma risada histérica, assustadora. Já, ao final ganhei, sou livre. Sou Ricardo. Sofia sentiu o corpo fraquejar. A escuridão a chamava. Tentou lutar, mas era inútil. De repente, Ricardo parou de rir. Os olhos se arregalaram. Ele olhou para Sofia com uma expressão de puro terror. No, Helena, não lo hagas! Sofia sentiu uma pontada aguda no peito. Olhou para baixo e viu uma faca. Ricardo, Helena, havia cravado a faca em seu próprio peito. Ele cambaleou para trás, caindo ao lado de Sofia, os olhos fixos nela, implorando por perdão. Lo siento. Sofia, perdona-me. E então Ricardo Mendoza, ou Helena, ou seja lá quem fosse, morreu. Sofia fechou os olhos. A dor era insuportável. Sabia que não ia durar muito. Mas em meio à escuridão, uma voz sussurrou em seu ouvido. Sofia, levanta-te. Ainda não terminou. Sofia abriu os olhos. Estava em um lugar diferente. Um lugar calmo, sereno. Uma luz suave a envolvia. E ali, parada diante dela, estava Helena. A verdadeira Helena. A Helena que havia morrido há anos. Não tenha medo, Sofia, disse Helena, com um sorriso doce. Eu te trouxe aqui para te mostrar a verdade. Sofia não entendia nada. Que verdade? Eu estou morta? Helena balançou a cabeça. Ainda não. Você está entre a vida e a morte. E eu preciso que você veja algo. Algo que pode mudar tudo. Helena estendeu a mano. Ven comigo. Eu te mostraré o que realmente aconteceu. Juntas caminaron por un camino luminoso. Y entonces llegaron a un lugar extraño. Un lugar donde el tiempo no existía. Y allí Sofía vio toda la verdad.
Vio que Ricardo nunca tuvo dupla personalidad, que Elena nunca existió. Ricardo era apenas Ricardo, un hombre bueno, gentil, más fraco, y la verdaderamente por tras de todo era ella, Sofía. Ella amó a Ricardo, mas sabía que él nunca sería fuerte o suficiente para enfrentar el mundo, para proteger a sus hijos. Entonces, ella crió a Elena, una persona fuerte, implacable, una persona que faría cualquier cosa para proteger a aquellas que amaba. Y ella, Sofía, siempre estaba en el control. Ella manipuló a Ricardo, convenció que tenía dos identidad mental. Ella lo usó para se vengar de sus enemigos, para proteger a sus hijos, y ahora ella lo había matado, y a sí misma. Las lágrimas escurrían por el rostro de Sofía. No, ¿qué hice? Soy un monstruo. Elena colocó la mano en el hombro de Sofía. Hice lo que hiciste que fue cierto. Vosé fez lo que precisaba ser feito. Mas maté a Ricardo, maté a mí misma, gritó Sofía. Ricardo ya estaba muerto a mucho tiempo. Él apenas no sabía, dice Elena. Y cuanto a vosé tiene una escolia. Elena sonrió. Vosé puede ficar aquí conmigo, en paz. O, vosé puede voltar y proteger sus hijos. Sofía olió para Elena, y entonces sabía lo que tenía que hacer. Vuelvo, dice Sofía, con una voz firme. Volveré y protegeré mis hijos, cueste lo que cueste. Elena sonrió. Ya sabía que harás la escoja correcta. Y entonces todo fue oscuro. Sofía acordó. Estaba deitada en el suelo, al lado del cuerpo de Ricardo. La dor de las costas era lancinante. Pero algo había mudado. Ya no era más Sofía. Ella era Elena. Y ella estaba pronta para guerra. A sirene da policía se aproximaba. Mas Elena no tenía miedo. Ella sabía o que tenía que hacer. Levantóse, cambaleando, y caminó hasta el espejo. Oyó para su reflexo, y vio rostro de Ricardo Mendoza. Mas nos hoyos había algo diferente. Un brillo frío, calculista, un sorriso cruel. A porta se abrió. Os policías invadieron a casa. Manos arriba. Estás arrestado. Elena sonrió. Lo siento, señores, dice Elena, con una voz rouca y masculina. Pero me temo que tendrán que esperar. Tengo algunos asuntos pendientes. Y entonces, Elena asumió. En medio al caos, a la confusión, ella simplemente desapareció, dejando para atrás apenas una pregunta. ¿Dónde ella iría? ¿Y o qué ella faría? Lo siento, señores, dijo Elena, con una voz rouca y masculina, pero me temo que tendrán que esperar. Tengo algunos asuntos pendientes. Y entonces, Elena asumió. En medio al caos, a la confusión, ella simplemente desapareció, dejando para atrás apenas una pregunta. ¿Dónde ella iría? ¿Y o qué ella faría? La verdad es que Elena no fue a lugar ninguno, ni aquel momento. Ficó escondida allí mismo, na escuridad da noche salteña, espreitando como un animal ferido, observando a los policiales, a las ambulancias, a la conmoción, esperando a la hora certa para agir. Elena sabía que no podía confiar en ninguén, ni en la policía, ni en viejos amigos, ni en ninguén. Estaba socia, completamente socia, y con una sed de venganza que queimaba como fuego en el alma. Entonces, cuando todos fueron embora, cuando el sol comenzó a rayar y el silencio volvió a reinar en la soledad, Elena se movió. Con la agilidad de una sombra, entró nuevamente en la casa. Pegó lo que precisaba: dinero, documentos, un revólver que Ricardo guardaba en un cofre secreto. Y, o más importante, pegó el diario. El diario donde Ricardo, donde ella, había escrito cada detalle de su vida dupla. Cada plano, cada segredo, cada nombre. Elena sabía que aquel diario era la llave para desvendar toda la trama.
para encontrar a los verdaderos culpados, para vengar la muerte de Sofía. Mas Elena necesitaba de ayuda. Alguien que conociera el mundo del vino, alguien que conociera el mundo de los negocios, el mundo de la corrupción. Y fue entonces que Elena se lembró de él, don Alberto, el viejo amigo de Ricardo, el único que siempre desconfió de todo, el único que tal vez supiera la verdad. Elena dirigió a casa de don Alberto en el centro de Cafayate. Bateó en la puerta con fuerza, sin importar con las horas de la mañana. Don Alberto abrió a puerta, sorpreso. Vestía un ropón y tenía un cabello despenteado. «¿Ricardo?», preguntó incrédulo. «¿Es vos mismo?». Elena no respondió, apenas mostró el diario. Don Alberto arregaló los ojos. Pegó el diario en las manos, tremendo, comenzó a foliar las páginas, leyendo en silencio. El tiempo parecía no pasar. Elena observaba a don Alberto ansiosa. De repente, don Alberto paró de leer. Levantó los ojos, fixando en Elena. «Eso es inacreditable», dice, con la voz embargada. «¿Entonces todo era verdad?». Elena asintió. Don Alberto suspiró fechando el diario. «¿Quién más sabe de eso?», preguntó. «Ninguén», respondió Elena. «Soy yo, y agora vosé». Don Alberto mordió labios, pensativo. «Precisamos hacer algo», dice finalmente. «Esas personas son perigosas. Ellas no van a parar hasta que te vean muerta». Elena concordó. «Mas, ¿cómo vamos a luchar contra ellos?», preguntó. «Ellos tienen poder, dinero». Don Alberto sonrió. Un sonriso frío, calculista, dijo. «Y tenemos algo que ellos no tienen, la verdad». Y fue entonces que don Alberto reveló su secreto. Un secreto que mudaría todo. «¿Vos se acha que Ricardo era el único con dupla personalidad?», preguntó, con un brillo en los ojos. «Vos está enganada». Elena franció a testa confusa. «Yo también tengo una vida dupla», dice don Alberto. «Durante años he trabajado infiltrado para Elena, coletando informaciones, ganando a la confianza de ellos». Elena arregaló los ojos. No podía acreditar lo que estaba oyendo. «Yo sé los verdaderos jefes», dice don Alberto. «Yo sé dónde se esconden, y sé cómo destruirlos». Elena sintió un calafrío en la espina. Aquí lo era increíble. «¿Pero por qué no me dijiste nada?», preguntó. Don Alberto suspiró. No podía confiar en ninguém, ni en Ricardo. Él era imprevisible. Tenía miedo que le colocase todo a perder. «Mas agora no temos escolla», dice don Alberto. «Precisamos luchar, por Ricardo, por Sofía, por justicia». Elena asintió, con determinación. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?». «¿Facer?», preguntó. Don Alberto sonrió. «Vamos a comenzar, revelando la verdad», dice, «para todo el mundo». Y fue entonces que Elena y don Alberto comenzaron a planear su venganza. Una venganza que avalaría los alicerces de Cafayate. Una venganza que mudaría todo para siempre. Mas, no medio del planeamiento, algo aconteció. Algo que ninguém esperaba. Don Alberto recibió una ligación misteriosa. Él atendió el teléfono, con una expresión tensa. Faló en voz baja, en un idioma que Elena no entendía. Cuando desligó, don Alberto estaba pálido. Tremía de cabeza a los pies. «¿O qué fue?», preguntó Elena, preocupada. Don Alberto engullió en seco. Ellos saben que estamos juntos», dice, con la voz embargada. Ellos están viendo atrás de nosotros». Elena sintió un frío en la barriga. El plano estaba desmoronando. «Precisamos fugir», dice don Alberto. «Precisamos salir de aquí ahora mismo». Elena concordó. Ellos pegaron lo que pudieron y salieron de la casa, corriendo. Entraron el carro de don Alberto y aceleraron, en dirección a las montañas. Mas era tarde de más. De repente, un carro preto surgió en el estrado, bloqueando el camino. Varios hombres armados salieron del carro, apuntando para ellos.
Elena y don Alberto estaban encurralados. «¡Corra, Elena! ¡Corra!», gritó don Alberto. Elena hesitó. No quería abandonar don Alberto, mas ele insistió. «Vá, eu vou distraí-los. Salve-se». Helena obedeceu. Saiu do carro e correu em direção às montanhas, desviando das balas. Olhou para trás e viu Dom Alberto sendo capturado pelos homens. Ele gritava, se debatia, mas era inútil. Helena continuou correndo, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. De repente, ouviu-se um tiro. Helena parou. Olhou para trás. Dom Alberto estava caído no chão, morto. Helena gritou, desesperada, mas não podia parar. Precisava continuar. De repente, um dos homens a alcançou. Agarrou-a pelo braço, puxando-a para trás. Helena se debateu, tentando se soltar, mas o homem era forte demais. Ele a jogou no chão, com violência. Helena gemeu de dor. O homem se aproximou, com um sorriso cruel. «Acabou para você, Helena», disse. Sus días de venganza terminaron. Helena fechó los ojos, esperando el peor. Mas, entonces, algo inacreditable aconteció. Un rayo de luz surgió en el cielo, una luz fuerte, intensa, que iluminó toda la región. Los hombres pararon, sorpresos, hollaron para el cielo con la boca abierta, y entonces la luz se transformó en algo más, algo que ninguém jamás imaginaría. Una nave espacial gigante, prateada, que descendió do cielo, pairando sobre ellos. Los hombres gritaron, apavorados, comenzaron a correr en direcciones opuestas. Helena, atónita, observaba a escena. No conseguía acreditar lo que estaba viendo. De repente la nave espacial abrió una puerta, y de dentro salieron alienígenas. Alienígenas verdes, altos, con ojos grandes y brillantes. Alienígenas se aproximaron de Helena, con movimientos lentos y calculados. Un de ellos extendió la mano. «No tenga miedo, humana», dice el alienígena en español perfecto. «Venimos en son de paz». Helena no conseguía falar, estaba en choque. «Sabemos todo sobre usted», continuó el alienígena. «Sabemos de su lucha, de su dolor, de su sed de venganza». Helena engullió en seco. «Y estamos aquí para ayudarla», dice el alienígena. «Pero a cambio necesitamos algo de usted». Helena oyó para U. Alienígena curiosa. «¿Qué necesitan?», preguntó. O alienígena sonrió. Un sorriso sinistro. «Necesitamos su cuerpo», dice, «para un experimento». Helena sintió un calafrío en la espina. Aquí lo era locura. Mas entonces se lembró de Sofía, de sus hijos, de su sed de venganza, y tomó una decisión. «Acepto», dice Helena, «acepto su trato». O alienígena sonrió. «Excelente», dice. «En ese caso, síganos». Helena siguió los alienígenas hasta la nave espacial. Entró, con un mixto de miedo y excitación. Y entonces la nave espacial decoló, sumiendo en el cielo, dejando para atrás un mundo en choque. ¿Para dónde Helena iría? ¿Qué tipo de experimento sería sometida? ¿Y qué acontecería con sus filhos? A verdade é que ninguém sabía. Mas una cosa era cierta: a vida de Helena Mendoza, o Ricardo, o sea la quien fuese, nunca más sería a mesma. Y el mundo también no. Longe en el espacio, Helena vía las estrellas frías, la tierra pequeña, el experimento horrible, dor, mutación, un pensamiento, seus filhos. Precisaba voltar. Mas ¿cómo? La vida del alienígena, gritos, cientistas verdes, agullas, luces. Helena sentía su cuerpo mover, más fuerte, más extraña. De repente, una explosión, caos, la nave tremía. Era el momento. Usando a nueva fuerza, Helena lutó. Socos, chutes,
Alienígenas caían. Pegó una nave menor. Fuga. O espaço era escuro, infinito. Para onde ir? Cafayate. Era o lar. Na terra, meses. Ninguém acreditaba. Ricardo Mendoza secuestrado por aliens, locura. Mas nas sombras, un plano se formaba. Helena precisaba proteger seus filhos. ¿Mas de quién? Voltó para la soledad. Silencio. Abandonada. Mas algo. Una carta. De Sofía. Antes de morir, ella sabía. Helena voltaría. Y dejó una pista. Un nome. La ciudad tremía. La verdad sobre Ricardo Mendoza, un escándalo. Helena no ligaba. Agora era otra. Algo. Más. Casaba. Vingaba. De los filhos. Encontró el nome. Un banco. En Salta. Un hombre rico. Javier, sí, Javier. Mas no era el peón. Era el rey. O mentor de todo. O culpado. O confronto fue rápido. Violento. Helena con sus poderes alienígenas. Imparable. Javier imploró. Lloró. Helena, sin piedad. Por filios. Lo final, justicia. ¿Mas qué quería Helena? ¿Humana? ¿Alienígena? ¿Monstruo? La duda eterna. Helena asumió. De nuevo. Dejó a sus hijos, seguros, con una nueva familia. Para siempre. Oleaba estrellas. Solita. Sabía que volvería, un día, para protegerlos. Mas en cuanto hizo, universo la llamaba. Una nueva aventura, tal vez, o apenas la soledad. Y vosé, que acompañó esa saga insana, no puedes quedarte de fuera del próximo capítulo. Você precisa se inscribir agora en el canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio e não perder as próximas histórias exclusivas que preparamos. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e perguntas sobre esse final absurdo. E o mais importante, não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho alucinante. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. A próxima história já está sendo escrita e você não vai querer perder.